aula virtual tenemos ya activado la clase de hoy, que es la clase número 5. Estamos ya en la segunda semana. El tema de hoy vamos a trabajar sobre la sumilla y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Está ya el material también para que si lo puedan descargarse para seguir en conjunto. Bien, como siempre este curso tiene una connotación nacional y aterrizamos en la parte legal del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? En este caso es parte del curso La Sumilla, si bien no nos piden en los sílabos de nivel medio, sí nos piden a nivel de educación superior en algunos institutos, y si tienen pues la oportunidad de dar algún curso en algún otro país de Latinoamérica, la sumilla es un factor fundamental en cuanto a planificaciones curriculares y planificaciones educativas. Por lo tanto, este tema lo vamos a revisar, es bastante fácil. Hoy por hoy lo conocemos también como la descripción de la asignatura en algunos sílabos, en otros como un resumen. Sin embargo, el tema de sumilla está ubicado según este cuadro también, ya en la parte de, justo en la comunicación entre el diseño curricular como tal y el diseño didáctico, es decir, entre la planificación curricular de la institución y la planificación del aula y la unidad didáctica que trabajamos, ¿no es cierto? Sí, igual la unidad no se pide, pero nosotros lo hacemos para mejorar nuestro trabajo docente. En ese sentido, entonces, en este cuadro nosotros podemos revisar claramente que tenemos en primera instancia como fundamento la parte como piso educativo, ¿no es cierto? La parte del nivel curricular, del nivel de conclusión 1, perdón, el nivel 2, y en el nivel 3 tenemos nuestro sílabo. Para comunicarnos al sílabo y enlazar el plan de estudios o la malla curricular está la sumilla, que básicamente es una introducción o es un resumen, lo conocemos como descripción, de la asignatura que vamos a trabajar en el diseño microcurricular. Aquí tenemos básicamente cómo se estaría estructurado en este caso, ¿no es cierto? Tenemos nuestro perfil profesional, tenemos por otro lado la evaluación, procesos de titulación, ¿sí? Tenemos la malla curricular como tal, y en el sílabo usualmente hay un acápite o una parte en donde ponemos una descripción que aquí lo llamamos sumilla. Es un tema integrador que es necesario incluirlo y analizarlo. ¿Qué es esta sumilla? Entonces, básicamente esta sumilla es como una descripción de la estructura que va a tener, o una introducción a la estructura que va a tener el sílabo, la planificación, el PCA, el PUD. A nivel superior se denomina sílabo, como lo quieran llamar, la planificación como tal ya de la asignatura, ¿sí? Entonces tiene una estructura muy sencilla, pero es fundamental como les indicamos, ¿no es cierto? En primera es la naturaleza de la asignatura, después tenemos el propósito, los contenidos, si es que fuese el caso, y deberíamos indicarlo de la siguiente forma: la naturaleza de la asignatura va a ser teórico, o va a ser práctica, o va a ser teórico-práctico, según el caso. El propósito es qué es lo que se quiere lograr con esa planificación. Por ejemplo, facilitar el desarrollo de las habilidades investigativas en este caso. Por poner un ejemplo, la asignatura se llama Metodología de la Investigación. Entonces será facilitar las habilidades investigativas de los estudiantes. Y en descripción del contenido, como un índice temático, pondríamos todo lo que se va a revisar a nivel general. Podrían ser las unidades curriculares del curso como tal, ¿no es cierto? Con esta indicación, entonces, la sumilla es el elemento del sílabo que se especifica el qué, el cómo y el para qué de ese curso. Al menos se recomiendan estos tres componentes que hemos visto, el modo, el propósito y los contenidos.
Según la normativa internacional, lo pone en modo, propósito e índice temático. Como es una descripción pequeña, se recomienda que no excedan las 150 palabras. Sin embargo, vamos a ver unos ejemplos en donde esta sumilla puede tener de 60, 80, 90 palabras sin ningún problema. ¿Qué es el modo? El modo entonces va a ser el tipo de curso. Como les mencionaba, si dependiendo, puede ser teórico, práctico o teórico-práctico. ¿Sí? Igual cada unidad académica, de igual manera, va a determinar el modo de los cursos en su malla curricular. Los que trabajamos y trabajan en nivel superior, saben que inclusive se tiene una planificación especial para cuando es solo práctico o cuando es teórico práctico, ¿no es cierto? Luego tenemos el propósito, que es la razón de ser del curso, en función de la competencia o resultado, como lo manejen, de acuerdo al perfil del egresado o perfil del bachiller. Y tenemos los contenidos, o también otros autores lo denominan índice temático, que básicamente es el conjunto de los saberes que el curso va a abordar en función de los resultados de aprendizaje. Entonces, ¿qué deberíamos lograrlo? Como decíamos, la sumilla es el qué, cómo y para qué. Entonces, básicamente es como un resumen, una versión corta, que consiste en redactar justamente el qué, cómo y para qué, referidos a un conjunto de aprendizajes en el menor número de palabras. El para qué debe plantearse de manera muy general, el aprendizaje fundamental en términos de la calidad esperada o estándar, es decir, qué es lo que queremos lograr. De tal suerte que cuando nosotros leemos una sumilla o descripción o resumen, tenemos claro qué es lo que se va a tratar en el curso. Hay que tratar de ser lo más sintéticos posibles. Entonces, estos componentes, con los tres aspectos, modo, propósito y contenido, se estructuraría de esta manera. Tenemos un adicional que sería la naturaleza del curso, que sería formación general o de especialidad. Tenemos del carácter modo, que ya sabemos, el propósito y los contenidos como tal. Esta estructura mínima necesaria. Normalmente lo escribimos un resumen, pero sin tomar en cuenta esta estructura. Entonces, tener unas 2, 3 líneas, el propósito y el contenido para orientarlos de la mejor manera, tendríamos una sumilla completa. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el primero, naturaleza, es formación general. El curso corresponde al área de formación general. Aquí pondríamos la que corresponda en nuestro caso, siendo de un carácter teórico-práctico. Ya tenemos el punto del modo. Se propone desarrollar el proyecto de investigación educativa. Ese sería el propósito, ¿sí? Técnico-instrumental, el propósito, lo que se quiere lograr, y el contenido. Y abarca los siguientes aspectos: esquema de redacción, páginas preliminares, problema, marco teórico, etcétera, lo que constituye un proyecto de investigación como tal. Ahora esto, si nos damos cuenta, es bien reducido. Habíamos dicho que máximo unas 150 palabras. De todas formas, vamos a ver en este ejemplo, tenemos aquí 69 palabras. Por ejemplo, la materia se llama, esta materia vamos a denominar, este ejemplo pues, es un curso teórico práctico, ya estábamos explicando el modo, que se imparte a todos los estudiantes del primer ciclo. Sus resultados aportan al logro de la competencia general de comunicación porque desarrollan la capacidad de producir textos, sería el propósito. Los temas que el curso aborda, entre comillas, índice temático, sería la producción textual, las fases, los tipos, según el propósito, etcétera, ya los contenidos como tal. Aquí tenemos 69 palabras y está una sumilla realizada correctamente. Tenemos otro ejemplo. Vamos a suponer que nuestra asignatura es de evaluación de estados financieros. Es un curso teórico práctico, sería el modo. Aporta al logro de la competencia específica de análisis de la información financiera, sería el propósito, que es lo que se quiere lograr. En él se estudia temas como los alcances, limitaciones de los estados financieros, etcétera, etcétera, etcétera.
En este caso hay más temas, tenemos 93 palabras. Estamos dentro del rango. ¿Sí? Y otro ejemplo también tenemos, ¿sí? Estrategia para el aprendizaje autónomo, por ejemplo. Es un curso teórico práctico que busca situar al estudiante en la vida académica de la universidad desde un enfoque estratégico. Aporta al logro de la competencia general, ahí tenemos de propósito, y trabaja los siguientes temas: estrategias para el aprendizaje, las fuentes de información, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos acá 90 palabras, ¿sí? De tal manera que con esto nosotros logramos completar nuestra estructura mínima necesaria, que es el modo, el propósito y el índice temático. Dependiendo de cómo nos pidan la institución, pues habrá también una naturaleza, si es que es general o de especialidad. Sin embargo, aunque no esté presente, se lo debería escribir, como lo tenemos en el ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como una actividad práctica de esto? Recuerden que también estamos fortaleciendo el uso de la tecnología, que nos hace también mucha falta, en este caso el aula virtual. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? En el aula virtual tenemos una tarea que se llama tarea de sumilla. Esta actividad está concebida como una tarea para enviar en línea. Le damos un clic en la tarea, ¿sí? Y dice desarrollar una sumilla de una asignatura de su preferencia, redactar en este mismo espacio, no hay que exceder de 150 palabras y cumplir con la estructura, ¿no es cierto? Naturaleza, modo, propósito y contenido. Bueno, aquí no me sale por usted como profesor, pero usted les va a poner, les va a salir un recuadro en donde escribimos directamente el texto en línea, ¿no es cierto? Escribimos máximo 150 palabras con esa estructura y lo ponemos a enviar. Sabemos que algunos tienen inconvenientes con la contraseña. De igual manera, estas actividades van a estar hasta el domingo para que lo puedan realizar, pero si alguien lo puede hacer en este momento, al final del curso, mejor, para que no se acumulen con las actividades. No sé si tienen alguna inquietud al respecto. De lo contrario, este es el tema más sencillo que tenemos en el curso, y más que nada el siguiente tema es un poquito más amplio, por eso lo hacemos más rápido. Si no tenemos alguna inquietud, podríamos comenzar con Raúl. Continuar, pues. ¿Sí? Ajá. Raúl, ¿estás por ahí? ¿Alguna inquietud tal vez? No, no creo que haya inquietudes, Fer. Vamos Ya. a continuar. Gracias por tu explicación. Primeramente, buenas noches. Esperar que todos sigamos a ir resistiendo en la pandemia y que sigamos, pues, con la voluntad de Dios, bien, dentro de lo que cabe ahí con sus familias. Voy a proceder a compartir la pantalla para, como mencionó Fernando, pues, hacer... hacer pues la continuación de nuestros temas. Esa es. Entonces vamos a, como decía Fernando, pues a revisar lo que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Siempre orientándonos pues hacia lo que nos han recomendado siempre usar, ¿no es cierto? Estamos en la era de la tecnología y basados en los enfoques constructivistas, que son los que nos recomiendan usar y sobre todo son actuales, bajo ese enfoque pedagógico, vamos a realizar esta siguiente exposición. ¿Ok? Continuando pues con las etapas de la planificación educativa, tenemos que es importante la cuestión de los contenidos, ¿cierto? Ya lo habíamos explicado brevemente, creo que en la clase anterior, pero vamos a especificar un poquito más en cuanto a esto, ¿no? Pues los contenidos, como nos indica aquí, educativos o escolares, son el qué de la enseñanza, ¿no es cierto? Y se definen como el conjunto de saberes, formas culturales acumuladas por la humanidad, cuya asimilación y apropiación por parte de los estudiantes
se considera valiosa, perdón, y esencial para su desarrollo y socialización. ¿Ok? Es un aspecto importante, ¿no es cierto? Ya que son el qué vamos a aprender. ¿Ok? En este sentido, cabe mencionar, hilando con lo que veníamos hablando los días anteriores, que generalmente, si hablamos de contenidos educativos, por lo general, solamente se ha considerado hasta hace poco, pues, los elementos conceptuales, ¿no es cierto? Sin embargo, según lo que ya hemos venido conversando, podemos distinguir, pues, 3 tipos de contenidos también, ¿no es cierto? Que son, pues, los contenidos, pues, declarativos, ¿no es cierto? O conceptuales, que cubren la dimensión cognitiva del estudiante. Estos son aquellos saberes, pues, que son los datos, ¿no es cierto? La información, los hechos y principios que rigen la ciencia, ¿no es cierto? En este sentido es el saber, ¿no es cierto? El saber o conocer acerca de una temática, ¿sí? También en ese sentido tenemos, pues, los contenidos procedimentales o habilidades que cubren la dimensión psicomotriz enunciada por Benjamin Bloom, ¿no es cierto? En ese sentido, este tipo de contenidos, pues, son los que orientan hacia el saber instrumental, ¿no es cierto? Hacia la praxis. Comprenden la ejecución de las habilidades, ¿no es cierto? Las situaciones psicomotrices, las estrategias que podemos aplicar, técnicas o métodos. Es decir, estos contenidos nos van a permitir adquirir habilidades para saber hacer, ¿sí? En ese sentido, pues, también tenemos los contenidos que vienen siendo los que cubren la dimensión afectiva, ¿no es cierto? Estos son los contenidos actitudinales que se pueden inmiscuir, como ya dijimos brevemente, como un eje transversal en nuestra aula, en nuestros contenidos. Sí, entonces estos contenidos actitudinales son aquellos saberes y comportamientos, sobre todo, ¿no es cierto? Que hacen de el ser humano se integre mejor en la sociedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Como puede ser el acatar las normas, los valores, la axiología dentro de una disciplina, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Y también, pues, comportarse, ¿por qué no?, de una manera socialmente aceptable, ¿no es cierto? Son los contenidos que nos implican la característica del saber ser, ¿no es cierto? Hay que saber ser. Con eso cubrimos las 3 dimensiones expresadas por Benjamin Bloom, y tenemos que el ser humano debe conocer, debe saber hacer en la praxis, y también debe saber ser un buen ente en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a los materiales, pues el material educativo no es más que los medios que vamos a usar, ¿no? Audiovisuales, las diapositivas, qué sé yo, los documentos, los videos que vayamos a usar en una educación virtual, etcétera, etcétera, ¿no? De los cuales un maestro se vale para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para que estos sirvan para que los estudiantes adquieran los conocimientos, ¿no?, en las 3 dimensiones que acabamos de mencionar. A través del máximo número de sentidos, ya mencionamos, bueno, lo vamos a repetir, el ser humano aprende de 3 formas principales, ¿no? Somos o auditivos, o visuales, o kinestésicos, ¿no es cierto? Entonces hay que considerar esos 3 elementos al momento, pues, de poder nosotros generar un material didáctico de calidad. Nos dicen que es en un ambiente utópico, ¿no es cierto? Algo todavía inexistente, la creación de material didáctico debería contener esas tres dimensiones, ¿no? Debería ser visualmente atractivo y ¿cómo sería? Y comunicar lo que debe comunicar. También auditivo, debiendo comunicar lo que debe comunicar, y algo sí que está bien lejos, ¿no? No puede ser kinestésico. ¿Okay? Entonces, es el medio, ¿no? El material es el medio que nosotros o creamos o que de pronto reutilizamos, porque una propiedad de un material educativo bien hecho es que se puede reutilizar, ¿no es cierto? Para la estimulación del proceso educativo, para estimular el proceso educativo, ¿sí? Entonces, de esta forma el estudiante adquiere, pues, la información que queremos que él aprenda, ¿no es cierto? En dimensión cognitiva. Así le presentamos la información. También podemos, a través de estos materiales, desarrollar, pues, las habilidades, ¿no es cierto? Las destrezas.
dimensión psicomotriz. Y también porque no se puede hacer que adopte o que asuma actitudes y normas de conducta, ¿no es cierto? De acuerdo a las competencias que se quieran lograr, obviamente, en cada uno de los contenidos, cubriendo la dimensión afectiva. ¿Sí? Algo importante de mencionar antes de pasar de este tema es que, como siempre nos han dicho, ¿no? El material educativo es un medio auxiliar, es un auxiliar para la acción educativa del docente, que puede fortalecer la enseñanza, pero que no puede sustituir la labor del docente, ¿no es cierto? ¿Sí? En estos espacios actuales en los que nos encontramos, en el que la mayoría de actividades, por ejemplo, en la institución en la que se elabora, son asíncronas. Es muy importante, es decir, no tenemos contacto con el estudiante, sino se le deja alguna tarea o algo para que realice, ¿no es cierto?, en esta situación de distanciamiento de educación virtual. Es muy importante la forma en la que le vamos a presentar los materiales, ¿no es cierto? No valdría la pena dejar al estudiante con unos, qué sé yo, con un montón de PDFs ahí colgados para que él solo lea, y al final del parcial o en los hitos de evaluación de los cursos, simplemente tomarles evaluaciones, qué sé yo, objetivas o no sé. Estaría bien, ¿no es cierto? Se debe pensar en la variedad de materiales que le vamos a presentar. Dios no quiera, el estudiante viendo, así como les digo, puro texto para leer, se va a decepcionar, pues, y puede que aumente la deserción estudiantil, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado y dosificar también, ¿no es cierto?, el tipo de material y la duración, y en base a ese material ir avanzando para la consecución de nuestros objetivos, pero sin sobrecargarle al estudiante, sobre todo en nuestros ambientes en los que estamos trabajando ahora, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, también importante la metodología, ¿no es cierto? Aquí es donde, y vamos a hacer una explicación de una preguntita que quedó ahí en el aire, pero leamos esto que dice aquí, ¿no? Es del momento de la planificación, esta metodología en el que el docente va a pensar, ¿no es cierto? Va a planificar cómo enseñar los contenidos que pretende, cómo lograr las habilidades que pretenden sus estudiantes y cómo lograr el cambio de actitud o que adopten las actitudes que se merecen, no, que se pretende que nuestros estudiantes adquieran, ¿no es cierto? Obviamente esto en función de los logros formativos que se busca en cada asignatura. Se intenta entonces dar respuesta a las preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma más adecuada para desarrollarle un tema? ¿Cuál es la estrategia para motivar a los estudiantes a fin de que puedan aprender mejor? ¿Sí? Entonces hay que considerar que también hay que considerar estos aspectos, ¿no? Uno, la presentación del tema y de la forma del trabajo. En lo posible hay que siempre presentar el tema e indicarle cómo va a ser, ¿no es cierto? Inclusive cómo va a ser evaluado, ¿no es cierto? Para indicarle demostrar que no es improvisado y que se sigue un guión, eso es importante, ¿no es cierto? Hay que hacer tareas por parte de los alumnos y del docente, obviamente cada uno tendrá sus actividades que cumplir en el entorno de aprendizaje. ¿Ya? Cada uno tendrá, según sus roles, pues, actividades que cumplir en el entorno de aprendizaje, sea cual sea este. También hay que sistematizar la información, ¿no es cierto? Y elaboración de conclusiones, bueno, eso es parte ya de la evaluación que se va dando durante el proceso formativo o al final, ¿no es cierto? Pero hay que sistematizar la información, ¿no es cierto? Hay que tener un plan, eso es sistematizar, ¿no? Para presentar la información, inclusive para evaluar, para conducir, para hacer el seguimiento, para hacer las tutorías, tantas cosas que ahora estamos viendo que son tan importantes, sobre todo en el medio digital que nos estamos manejando, ¿sí? Y también hay que considerar, pues, el resumen, resumir, ¿no?, la información que nos permita analizar el desarrollo de clase y posteriormente introducir ajustes si fuese necesario en base a la evaluación que hayamos planificado, ¿no es cierto? Eso es importante para considerar en cuanto a la metodología. Vamos a hacer una pausita aquí porque el otro día quedó pendiente indicarles bien qué era una metodología, qué es el método, ¿no es cierto?, qué es la técnica y por último qué es la estrategia. Entonces no está en las diapositivas, pero lo vamos a revisar, ¿cierto? La metodología del aprendizaje, ¿no?, porque es la que nos interesa. Hay metodologías para las áreas del ser humano, varias, ¿no? Metodología de la investigación, metodología esta misma
del aprendizaje, metodología cualitativa, cuantitativa, etcétera, etcétera. Pero el meollo nuestro es la educación. En ese sentido, la metodología para nosotros del aprendizaje va a ser una ciencia, si quieren verlo así. No, una ciencia no, es una disciplina, ¿sí? Que comprende los métodos, técnicas y estrategias. Entonces es la madre de los métodos, técnicas y estrategias. Y la ciencia que contiene a la metodología, la madre de la metodología es la pedagogía, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces la metodología es una disciplina que comprende o analiza los métodos, técnicas y estrategias que se implementan de manera, vamos a volver a la diapositiva, de manera sistemática, ¿no es cierto? No es una aplicación cualquiera, una manera sistemática, con congruencia, coherente, secuencial, ¿no es cierto? Como un objetivo para mejorar u optimizar la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y aptitudes, si hablamos de las 3 dimensiones que venimos recalcando, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es el método? ¿No es cierto? El método está abajo de la metodología, entonces, ¿ya? El método ahora lo vamos a concebir como un modo, una forma de realizar algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Organizadamente, estructuradamente, eso no hay que perderlo de mente. No hay que perderlo de mente nunca, ¿no? Entonces, un modo es un método es un modo que hace referencia a una técnica, ¿sí? O un conjunto de tareas para desarrollar y alcanzar nuestros objetivos, ¿sí? Abajo del método, entonces, vamos a tener, antes de pasar del método, ¿no? Métodos vienen siendo las clases magistrales, por ejemplo. Ese es un método, dentro de la cual voy a usar unas técnicas, ¿no es cierto? Y unas estrategias. Otro método viene siendo la clase práctica, qué sé yo, la guía de laboratorio, la tutoría, ¿no es cierto? Que debe tener una guía para realizarse. Todas estas deben tener una guía, la clase magistral, la clase o práctica de laboratorio, la tutoría, inclusive la evaluación, ¿no es cierto? No debe ser improvisada. Y por qué no decir también los trabajos individuales, los trabajos en grupo, todo, ¿no es cierto? Todas estas son ejemplos de métodos que vamos a usar, ¿no es cierto? Ahora bien, una técnica se emplea dentro de una metodología. Dentro de una clase magistral yo voy a usar una técnica de aprendizaje. Y una técnica de aprendizaje la vamos a concebir como las actividades que realizamos ya luego de aprenderlas, ¿no? De manera mecánica. Y las hemos aprendido al comienzo con prueba y error y luego ya con la práctica las dominamos, ¿sí? Estas técnicas se enlazan o son muy parecidas a las estrategias de aprendizaje. ¿Sí? Las estrategias de aprendizaje las vamos a definir como un conjunto, una guía flexible, ¿no es cierto? Y consciente. Estas son acciones conscientes. Recordemos que la educación debe ser consciente, ¿no es cierto? El proceso de educarle a alguien y el proceso de aprender debe ser un proceso consciente, si no, no tiene mucho sentido. Entonces, son un conjunto, una guía flexible para alcanzar los objetivos, ¿sí? Ejemplos, a ver, una estrategia de aprendizaje resulta entonces que es un conjunto de procesos ya de aula, ¿no es cierto? Son cosas que vamos a hacer en el aula. Siempre que van a permitir una asimilación o tendientes a mejorar la asimilación de la información de los estudiantes, ¿sí? En todo caso tienen su propósito y su propósito es lograr o mejorar la eficacia del proceso educativo en una situación de enseñanza-aprendizaje específica, ¿no es cierto? No va a ser lo mismo una actividad de una clase magistral que una actividad de una tutoría o que una actividad de un trabajo grupal, ¿no es cierto? O que una práctica, ¿no es cierto? Una práctica en cualquiera de las ramas que hagamos, ¿sí? Según también hay que orientarse siempre por el modelo pedagógico que estemos utilizando, porque se incline la institución, ¿no es cierto? Modelo pedagógico o andragógico, ¿no es cierto? Entonces, como ejemplos de las estrategias de aprendizaje, podemos decir, qué sé yo, en un momento de la clase se realizará un boceto, ¿no es cierto? En un momento de la clase, qué sé yo, práctica o magistral, se realizará un boceto, a lo mejor se lee una información, se hace un resumen, ¿no es cierto? Se crea un mapa mental, se plantea un cuadro sinóptico, una lluvia de ideas, subrayar ideas, no sé, se me ocurre, son cosas pequeñitas que se pueden realizar en el aula, siempre con algún objetivo
de esa clase, ¿no es cierto? ¿Sí? En ese sentido, también podemos decir que las estrategias pues ya son los pasos pequeñitos que damos en la clase, ¿no es cierto? Y que se deben seguir para obtener conocimiento. Siempre también nos va a permitir la toma de decisiones para conseguir el objetivo de enseñanza, ¿no es cierto? Hay que tener eso bien en claro, ¿no? El docente propone las actividades según lo que queremos alcanzar, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay dos cosas importantes, ¿no? Un aula o una clase, ¿no es cierto? O un método de enseñanza, un método educativo, debe contener varias estrategias, ¿no es cierto? No puede ser que, aunque sea la clase magistral, solo el docente esté en el pizarrón y dele, escribiendo, llenando pizarras, como se dice. Debe haber un momento de reflexión, debe haber un momento también de, qué sé yo, de conceptualización, etcétera, etcétera. Y eso se planea, ¿no es cierto? Según los modelos que existen, ¿no? Uno puede ser el modelo ERCA, ¿sí? Esos momentos tienen que haber, ¿no es cierto? Ustedes conocen el modelo ERCA, ¿ya? Entonces tienen que haber esos momentos en los procesos educativos, independientemente de qué métodos utilice, la clase magistral, la clase de laboratorio, etcétera. Debo tratar de que se presenten en esos métodos, pues los momentos que estemos utilizando, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar, ¿ok? Ya nos detuvimos bastante aquí, pero hacía falta esto, ajustar en cierto modo, ya que eso queda pendiente. Entonces vamos a continuar. La conjunción, a ver, la metodología educativa suelen girar alrededor de las teorías del aprendizaje, ¿no es cierto? Como son el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y ahora el conectivismo. ¿Ok? Cada paradigma, cada modelo, digámoslo así, tiene sus procesos, actividades, métodos de actuación, etcétera, etcétera. Entonces vamos a revisar brevemente, y va a ser muy brevemente, ¿no? A qué refiere cada uno de estos modelos, ¿no? De estos modelos educativos pedagógicos. Entonces, el paradigma conductivista que siempre nos han dicho que ya no debemos usar, pero hay que ser sincero, en el momento en que debo memorizar algo, debo usar alguna técnica, tal vez conductivista, ¿no? Tal vez conductivista. Recordemos que la teoría esta del conductivismo se enfoca en cuatro momentos, ¿no? En 5 momentos, perdón, que es el estímulo, la respuesta, el condicionamiento, el refuerzo y el castigo por último, ¿ya? Entonces, antes sabemos bien, ¿no? Quienes somos de la vieja escuela, pues así nos educaban, ¿no es cierto? El docente era el dueño de la verdad y nosotros, aunque nos dijese algo que está incorrecto, debíamos, pues, qué sé yo, en la evaluación, en los momentos que se necesitara ese conocimiento, decir lo que nos decía el profesor, aunque estuviese mal. Y si no sabíamos, pues la letra con sangre entra, ¿no es cierto? Había el castigo, ¿sí? Ahora, si eso sucediera, si hubiera una evaluación, el castigo es para el docente, ¿no es cierto? Nos tienen medio maniatados, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Ok? Son procesos que ya no se recomienda usar. Ahí tenemos como representantes y como dice aquí este pequeño resumen de lo que dice el paradigma conductista, ¿no? Le ve al ser humano como una máquina, ¿no es cierto? Como una máquina que aprende conductas. Ahí lo de conductismo, ¿no? Conductas observables, medibles y cuantificables. ¿Sí? Una máquina que solo aprende por repetición, ¿sí? Entonces ahí dos de sus grandes referentes, pues Pavlov y Thorndike. Recordemos Pavlov famoso por sus teorías del condicionamiento clásico, ¿no es cierto? Los perros de Pavlov, él hacía experimentos con perros y en base a repetición lograba que actúen de cierta manera, conductas, ¿no es cierto? Igual este señor Thorndike hacía algo similar, sí pueden buscar los experimentos que hacían ellos en el internet, ¿no? Él hacía cosas similares con unos gatos y las cajas problema, algo así se llamaba, ¿sí? Pero al final en un caso de Pablo, los animalitos, al escuchar una campana que no tiene nada que ver con la comida, pero ya estaban condicionados así, ustedes saben ese caso, ¿no? Sonaba la campana y aunque no hubiese comida, ellos salivaban, los animalitos, ¿no es cierto? Porque estaban condicionados a que cuando sonara esa campana era un llamado a comer. Bueno, aunque no hubiese comida, ellos salivaban.
¿no es cierto? Y en el otro caso de este señor Thorndike, les enseñó a los gatos por prueba y error, ¿no? Por conductismo, ¿no es cierto? Haciendo que ellos repitan muchas veces lo que debían hacer, que salieran de sus cajas problema, en la cual había una puerta que tenían que quitar 2, 3 seguros, pero los gatitos aprendían a salir, ¿no es cierto? Condicionados, ¿ok? También tenemos pues el paradigma cognitivo, cuyos exponentes más fuertes han sido Brunner y Ausubel, ¿no es cierto? Ausubel, con su teoría del aprendizaje significativo, aportó mucho a la ciencia de la pedagogía. Y esta corriente, este paradigma nos indica que el ser humano ahora es un organismo que desarrolla procesos cognitivos y también afectivos, ¿no es cierto? Pero lo sigue viendo al ser humano como un ser, ¿no? Valga la redundancia, que solo aprende, asimila cosas, ¿no es cierto? También tenemos pues el paradigma sociocultural con sus representantes Vygotsky y Engels, ¿sí? Vygotsky con su zona de desarrollo próximo también, en su teoría del socioconstructivismo posterior a esto, dio grandes aportaciones a las ciencias pedagógicas, ¿no es cierto? Entonces, sabemos la zona de desarrollo próximo, se enfoca muy bien en esto, lo que dice el paradigma social, ya que ya no es el ser humano un ser solo, ¿no es cierto? Ya no es un ente solitario, sino miren, es un escenario social, ¿no es cierto? En donde se realizan ya interrelaciones, según esta explicación que nos dan aquí, ¿no? Entre personas y el medio ambiente. Entonces aquí encaja muy bien las investigaciones de Vygotsky, quien consideraba en su zona de desarrollo próximo, ¿no es cierto?, que la integración con los pares, ¿no es cierto?, sin importar el nivel educativo, o los compañeros de aula, puede ser en esta clase, en este caso, perdón, juega esta interrelación un papel importante en el desarrollo de habilidades y estrategias, ¿no es cierto? Entonces, de aquí vienen ciertas teorías que enfocaron a lo que ahora es el trabajo y aprendizaje colaborativo, el trabajo en grupo, etcétera, etcétera. ¿Ok? El que sigue, pues, es el constructivismo, ¿no es cierto? El constructivismo es la corriente pedagógica en la que nosotros debemos, pues, trabajar, se recomienda. Y a ver, veamos la definición que nos dice acá. Dice que el ser humano es un organismo que desarrolla procesos cognitivos y afectivos en un escenario de aprendizaje, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces ya toma esas dos dimensiones, ¿no? Cognitivos, afectivos en un escenario de aprendizaje. Y se dice también que bajo este paradigma el ser humano es el actor principal en la construcción de sus propios conocimientos, ¿no es cierto? Y cambia el rol, pues, del docente, ¿no es cierto? Ya el docente no está de una forma vertical, se dice, ¿no es cierto? Ya no es el que está arriba con el conocimiento y es el dueño de la verdad. Ahora el docente en este enfoque se convierte en una guía, ¿no es cierto?, en el tutor, que orienta nada más al estudiante en base a los materiales y las actividades que propone, pues, en su escenario de aprendizaje. Y es el estudiante quien tiene que elaborar las actividades propuestas, investigar, ¿no es cierto?, buscar información, realizar las web quiz, realizar los podcasts, no sé, lo que el profesor proponga, el tutor proponga, para que sea el estudiante el actor principal en la consecución de sus propios aprendizajes significativos, ¿no es cierto? Entonces Piaget ahí es uno de los grandes autores, si no el más grande, el más conocido, con su teoría de desarrollo próximo, perdón, de desarrollo cognitivo, que es una reorganización progresiva, ¿no es cierto?, de los procesos mentales, que según este autor son resultantes de la maduración biológica, ¿no es cierto?, y la experiencia ambiental. También no niega que el ambiente influye también en la consecución de estos procesos mentales, ¿no es cierto? Recordemos que de ahí él lanzó, pues, su teoría esta del desarrollo cognitivo con los 4 periodos o estadios, ¿no es cierto? Así se llaman, estadios psicocognitivos, ¿no? Estudiando o analizando el desarrollo cognitivo de forma empírica con sus hijas, ¿no es cierto?, o hijos. Entonces él pudo decir que los estudiantes, en este caso, el ser humano, ¿no?, aprende o tiene capacidades diferentes, y es verdad, ¿no?, capacidades cognitivas diferentes
según evoluciona, según va creciendo, ¿no es cierto? Y él tiene pues ahí sus cuatro estadios, ¿no? Que es el sensomotor, preoperatorio, y el de operaciones concretas, y el estadio de las operaciones formales, ¿no es cierto? Que va desde los 0 hasta los 12 años. Y de ahí en adelante, o sea, ya el de operaciones formales va de los 12 años hacia adelante, y se supone que desde ese tiempo hasta la vida adulta el sujeto eh, ya es capaz, ¿no? Pues hasta inclusive de generar sus propias teorías, generar sus propios conocimientos o habilidades, o adquirirlos o aplicarlos en situaciones concretas o en situaciones también abstractas, ¿no? Es decir, ya puede asimilar o generar un aprendizaje significativo. Eso es el aprendizaje significativo, recordemos, ¿no? La aplicación de los conocimientos en, ya no en situaciones de clase, sino digamos en la vida real, ¿no es cierto? En situaciones concretas o en situaciones abstractas. Finalmente, pues este paradigma cognitivista o teoría del cognitivismo, con sus representantes Siemens y Downes, nos indican pues que el aprendizaje es un proceso de conexión entre las fuentes de información especializadas, y lo importante es saber dónde encontrar esa información. Miren que este paradigma también es importante, porque al ser el profesor quien presenta los contenidos que va a ver el estudiante para orientar su conocimiento, pues debemos ser muy selectivos de qué le presentamos, ¿no es cierto? ¿Sí? En este sentido, este señor Siemens pues nos dice que este paradigma cognitivista, pues posee una mirada a las habilidades del aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices puedan pues lograr sus objetivos en una era digital. Entonces esto es más nuevo, ¿no? Es para la búsqueda de información en la era digital, en los avatares del internet, ¿sí? Por otra parte, este autor Downes pues nos indica que el aprendizaje viene siendo la creación o eliminación de conexiones entre entidades, ¿no? Muy parecido a lo que es la asimilación. Recuerdan, hay una teoría de la asimilación, ¿no es cierto? Y la adecuación para aprender, ¿sí? O que también puede ser el ajuste de puntos fuertes de esas conexiones. Entonces habla del refuerzo, ¿no es cierto? Aquí nos está hablando del refuerzo, o de eliminar conexiones a entidades anteriores, eliminar conocimientos anteriores y sustituirlos por los nuevos, ¿cierto? El desequilibrio mental, ¿se acuerdan? Es una forma de aprender. Ahí se deja lo anterior y se construye nuevo conocimiento, o si no, el fortalecimiento de estas conexiones, ¿sí? Entonces, la que nos atañe es aquella que se marcó en verde, ¿no es cierto? El paradigma constructivista es importante, es el que se adoptó por las entidades de regulación, no, de concreción curricular macro, igual en las universidades, de lo que sé, la mayoría utiliza este enfoque. ¿Sí? Entonces, la conjunción, ¿no? de estos tres elementos, de los contenidos, de los materiales y la metodología, nos permiten, pues, hacer uso de las estrategias de enseñanza para el aprendizaje, y le vamos a poner esta palabra significativo, que es el que en verdad nos sirve, ¿no es cierto? Según las teorías, pues, de Ausubel, el aprendizaje es importante solo cuando es significativo, cuando lo recuerdo en el momento que lo necesito y lo aplico en un contexto real o en un contexto abstracto. ¿Sí? En ese sentido, vamos a definir estos términos, ¿no? En cuanto a las estrategias de enseñanza para el aprendizaje, la enseñanza es un proceso, ¿no es cierto? Sistematizado, secuenciado, coherente, cíclico, que pretende, apoya, o si se prefiere el término, da ese andamiaje, dice aquí, ¿no es cierto? Si hemos oído esa palabra, es un andamio. El logro de aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Nos da un andamiaje para conseguir los aprendizajes significativos. Y una estrategia de enseñanza vienen siendo ya los procedimientos, como que acabamos de decir, ¿cierto? Los procedimientos que la gente, en este caso el docente, pues va a utilizar en forma reflexiva, ¿no es cierto? Flexible. Reflexiva quiere decir consciente también, ¿no es cierto? Y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en sus educandos, en sus discentes.
Esto según estos autores, ¿no? Meyer, Scholl, Farmer y Ward. Ya vamos llegando casi al final. Entonces, hay aspectos importantes para considerar, ¿no es cierto?, en cuanto a la estrategia de aprendizaje para utilizar en el aula. La primera va a ser, pues, la consideración de las características de los estudiantes, ¿sí? Enfocándonos en algo que es real, ¿no? Las personas, según crecemos, tenemos diferentes capacidades para aprender, ¿no es cierto? Eso ya, según Piaget, está en sus 4 estadios evolutivos, cognitivos, ya él nos explica cómo debemos proceder, ¿sí? Entonces hay que considerar, inclusive si podemos, las diferencias individuales, nos dicen, ¿no es cierto? A veces, igual sigue siendo un contexto todavía utópico. Es imposible en cursos con 40, con 45 estudiantes detectar de manera efectiva al menos las diferencias individuales, ¿no? Pero pues, es lo que nos dicen, ¿no es cierto? Pero bueno. También hay que considerar el tipo del dominio de conocimientos, ¿sí? En general, y del contenido particular del tema sobre el que se va a abordar, ¿sí? Esto porque esta situación del dominio de conocimiento divide un tema y el contenido en unidades, ¿no es cierto? Unidades con objetivos. Es la forma en la que separamos la ciencia, inclusive, ¿no es cierto? Ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias tecnológicas, etcétera. Y cada una de estas tiene su dominio del conocimiento, lo que permite dividir el contenido, ese macro de ese objeto, en partes pequeñas, organizadas, secuenciales, ¿no es cierto?, que estén especificadas y que van desarrollándose desde las más básicas hasta las más complejas, ¿no es cierto? Eso se refiere al dominio del tema y en el nivel en el que estemos. Hay que considerarlo, ¿no? La intencionalidad. La educación es un proceso intencional, ¿no? La intencionalidad o meta que se desea lograr con estas actividades, ¿no? Y las actividades que vamos a desarrollar, cognitivas y pedagógicas, que debe realizar tanto el docente como el alumno para conseguir las metas, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Debemos que planificar para conseguir nuestras metas y nuestros objetivos de la planificación, ¿ok? Hay que, como dice aquí, tener una constante vigilancia del proceso de enseñanza, así como del progreso y el aprendizaje de los alumnos, ¿no es cierto? Por eso la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, hay 3 momentos, pero siempre hay que estar también a la mitad, ¿no? Viendo qué pasa para poder corregir, si es que es en realidad necesario, ¿no es cierto?, al andar, ¿ok? Finalmente hay que también tener una determinación del contexto intersubjetivo, ¿no es cierto? El conocimiento ya que poseen los estudiantes, ¿no es cierto?, los conocimientos previos. ¿Ok? Eso hay que tener claro, por eso hay la evaluación diagnóstica, ¿no es cierto?, para saber en qué nivel también empiezan nuestros jóvenes y si no también poder, pues, ajustar para, obviamente, que todos empiecen de buena manera y se puedan conseguir los objetivos que se han trazado con nuestra planificación educativa. Finalmente, aquí tenemos algunas, ¿no?, estrategias de enseñanza para el aprendizaje desde el enfoque constructivista, ¿no? Todos sabemos que los objetivos son la punta del iceberg y que desde ahí debemos empezar, ¿no es cierto? Entonces, siempre habrá algo que decir sobre los objetivos previo a la utilización de una u otra estrategia de enseñanza del aula, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí tenemos los organizadores gráficos, tenemos la construcción de resúmenes, las analogías, ¿no es cierto?, mapas y redes conceptuales, organizadores previos, preguntas intercaladas, organizadores textuales, ilustraciones, señalizaciones, entre otras, ¿no es cierto? Este material se lo puede encontrar en internet, podemos poner, ¿no es cierto?, guía de estrategias para el aprendizaje según el constructivismo y vamos a encontrar. Ya, no las vamos a desglosar porque el desglose es parte de la tarea que ustedes me van a ayudar, haciendo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, para eso, antes de pasar a la rondita de preguntas, vamos a compartir el aula virtual. Déjenme ver dónde está eso, para explicarles cuál es la pequeña tarea que van a hacer de esta partecita, ¿no es cierto? Es muy sencillo. Aquí tenemos, ¿no? Entonces, para la clase 5, mapa mental de las estrategias. Entonces, me van a ayudar, por favor, haciendo un mapa mental. Ustedes saben, pueden buscar en el internet, aunque bueno, aquí en la misma tarea ya les puse un enlace. Ya se ha salido.
Ya. Aquí hay un enlace primero, ¿no? Leamos, ¿no? A partir de las estrategias mostradas en el gráfico. ¿Qué gráfico? Aquí está un gráfico. ¿No es cierto? Me voy a descargar, ya lo vamos a ver. Realizar un mapa mental y enviar a esta tarea antes de la fecha límite en formato PDF. La fecha límite, como ven aquí, está de cambiarle, ¿no? Hasta el domingo creo que quedamos. Si quedamos hasta el domingo ya les voy a poner un día más, pero bueno, por lo pronto está hasta el sábado. 5 días, pero ya les voy a les voy a ampliar un día más, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un mapa mental. Y un mapa mental no es más que, para quienes no lo hayan visto, que seguro todos lo hemos visto, ¿no? Voy a poner una muestra nada más, ¿no? Este es un mapa mental, ¿no es cierto? Una idea central de la cual se irradian las ideas secundarias y de ellas las características, 3 niveles, con colores, con gráficos. Debe ser llamativo, no es un mapa conceptual, no es un esquema, es un mapa mental, ¿no es cierto? Debe ser algo así, ¿sí? Entonces van a hacer, por favor, con algún software que usen, o si quieren a mano, como estaba ahí, y luego le toman una foto, no sé, ¿ya? Pero vamos a tener 3 niveles, ¿no? 4 niveles. El primer nivel, que va a ser el centro, ¿no es cierto? Les explico así porque la otra vez hubo preguntas en el otro curso, ¿no? El nivel 1, estrategias de aprendizaje constructivistas. Entonces aquí en la mitad va a ir el título. Estrategias, bla, 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 constructivistas. Segundo nivel, nombre de la estrategia y definición. Según esta imagen, que es el slide que finalizaba la clase, ¿sí? Entonces en el centro va a estar estrategias de enseñanza de aprendizaje y alrededor van a estar todas estas estrategias, ¿no es cierto? ¿Sí? Alrededor van a estar todas estas estrategias, aquí, aquí, aquí y acá, las que sean, ¿ok? El tercer nivel, o sea, el tercer bracito, o si quieren aquí mismo lo pueden poner cómo funciona. Entonces van a buscar en internet, ¿no es cierto? Van a buscar en internet cómo funcionan estas técnicas, ¿no es cierto? Como de manera breve, ¿no? Porque un mapa mental es muy breve. ¿Qué es un organizador gráfico? Y cómo funciona más que nada. ¿Cómo funciona? Más o menos. ¿Cómo funciona? Y lo ponen aquí. Y el cuarto nivel, un caso de uso. Van a pensar simplemente y decirme, no sé, a lo mejor el organizador gráfico lo puedo usar para remembrar conocimientos en el momento del diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Sí? Y así cada una de esas. El resumen, qué sé yo, tienen que leer sobre la batalla de Pichincha y hacer un resumen, no sé, algo le ponen así. Debe tener estos 4 niveles. Lo guardan como un PDF y envían a esta tarea hasta el domingo. Espero que eso esté claro. Sin más, esa ha sido la parte que nos tocaba compartir el día de hoy. No sé si habrá preguntas para seguir avanzando. Fernando, tienes la palabra. Gracias, Raúl. Simplemente abrir el foro de inquietudes, de preguntas eh, sobre el tema de hoy y de la semana anterior también, si es que es necesario, ¿no? Profes, buenas noches. Una preguntita. Buenas noches. Como nos Dígalo. decía que ahorita nos estaba incluso tomando lista y todo eso, yo justo entré al celular de mi hijo. No importa eso, porque yo soy Karina Castro, pero estoy en este caso solo sale el nombre de mi hijo. No hay problema por eso. No, no, porque de alguna forma le cuadramos la asistencia, ¿no es cierto? No se preocupe. Ah, ya, ya, ya. Muchas gracias. Eso Aquí quería está, preguntar. lo que sucede es que está grabado, ¿no es cierto? Entonces, no hay ningún problema. Ya, ya, ya. Muchas gracias entonces. Buenas noches, Buenas les noches. saluda Rita Vega. Yo tengo una pregunta para Raúl, Ya, por dígame, favor. Ya. dígame. En la explicación de método, técnica y estrategia, Ujú. pues me quedó muy claro. Siempre hay o sea, se confunde, ¿no? Especialmente yo. Me confundo entre técnica y estrategia. En este caso, al explicar las estrategias al final, que Ujú. son en los organizadores gráficos y todo esto, ya me quedó claro la estrategia.
Pero en cuanto a la técnica, todavía no tengo claro y me gustaría si por favor me puede dar un ejemplo de técnica y un ejemplo de estrategia. Eso sería, y yo estaba pensando que posiblemente la técnica es un cuestionario. Y al ser la técnica un cuestionario, entonces estaría enlazado con evaluación. O quisiera que por favor me explique, pero con un ejemplo, porque entiendo muy bien que es la técnica cuando dice que es aquella que se enlaza a las estrategias de aprendizaje. Sí. Ya, pero quisiera un ejemplo, por favor, así mismo igualito como están las estrategias. Dentro de las estrategias tenemos algunos organizadores gráficos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si por favor me puede decir si es lo mismo estrategia metodológica que estrategia de aprendizaje. ¿Es exactamente lo mismo o son diferentes? Por favor. Vamos a empezar por la segunda, por la segunda respuesta. Una estrategia metodológica es justamente esos términos son los que nos dan a veces esa ambigüedad y no entendemos qué ocurre. ¿Sí? Una estrategia metodológica viene siendo, pues, ya dijimos que la metodología es como decir la madre, ¿no es cierto? La metodología cubre todos los métodos, técnicas y estrategias. Entonces, una estrategia siempre va a ser metodológica, ¿no es cierto? O educativa, como quiera decirlo en este sentido. ¿Sí? Las técnicas también son técnicas metodológicas, los métodos, ya bueno, ahí no le vamos a meter método metodológico, pero al ser, como decir, los subordinados en jerarquía de la metodología, pues una estrategia puede decirse estrategia educativa, estrategia metodológica, viene siendo lo mismo, siempre y cuando no olvidemos pues que una estrategia es ya pues el hacer un boceto, ¿no es cierto? Es el proceso ya de aula, ¿no es cierto? La estrategia, es la actividad que usamos, ¿no es cierto? Y en ella hay varias, ¿no es cierto? Hay los bocetos, esto mismo de hacer los resúmenes, de tener, pues, este mapa mental, etcétera, etcétera. Son las pequeñas partecitas que nosotros ejecutamos para algún propósito pequeño en el aula, que está siempre centrado esto, pues, con algún método educativo, en una clase magistral, en una clase práctica, en una clase de laboratorio. Por otra parte, con respecto a su primera pregunta, si consideramos que técnica, así vista en el diccionario, ¿no? Es un conjunto de procedimientos, ¿no es cierto? Un conjunto de actividades que se usan en cierta ciencia, ¿no es cierto? O en una actividad, ¿sí? Y que se adquieren por medio de su práctica y que esta práctica en sí, pues requiere habilidad. Entonces, una técnica es un conjunto de estrategias, ¿no es cierto? Es un conjunto de estrategias, aunque están casi al mismo nivel. Muchas veces se confunde técnica con estrategia. Usted al mencionarme de un cuestionario está hablando de un instrumento de evaluación, ¿no es cierto? Eso ya como que se sale también del contexto y ya. Pero ese es un instrumento, ¿no es cierto?, de evaluación, que va a estar obviamente enlazado a una técnica. No sé si ahí me entendió, ¿sí? Entonces también la estrategia de aprendizaje tiene que ver con una técnica que voy a emplear. Y entonces una técnica puede agrupar varias estrategias de aprendizaje que las vamos a trabajar con un método, clase magistral, clases prácticas, etcétera, etcétera. Y al final arriba la metodología de aprendizaje es la que desde la corriente pedagógica que utilicemos engloba ciertas técnicas, estrategias y métodos. Okay, bueno, de esto hay bastante tela que cortar porque unos autores dicen una cosa, otros dicen otra, pero a la final es algo así, ¿no? Metodología arriba, abajo métodos, más abajito las técnicas y junto a ellas, muy cerquita, las estrategias de aprendizaje. ¿Sí? No sé si eso le... Sí, muchas gracias, sino que sí me gustaría un ejemplo de técnica, por favor. Ok, a ver, por ejemplo, una técnica, pero vamos a hablar de forma, una técnica de aprendizaje. Ya me puse en malas, técnica de aprendizaje. A ver, verá, una técnica de aprendizaje, por ejemplo, puede ser el realizar resúmenes. ¿Ya? El realizar resúmenes le podemos considerar como una técnica de aprendizaje. Y en cambio, una estrategia para hacer esa técnica sería usar
sabemos hacer resúmenes, ¿no? Sería usar la técnica del subrayado para separar las ideas principales, la técnica del resaltado para separar ideas secundarias, y la técnica de y la estrategia, ¿no? Estas son estrategias, subrayado, estrategia del resaltado, y la estrategia de notas al margen para poner nuestras anotaciones, y a partir de eso construir, por ejemplo, qué sé yo, el mismo resumen o un mapa mental, ¿no es cierto? Pues miren, una técnica es algo más amplio, es hacer un resumen, en realidad se puede ver o como estrategia o como técnica. Está presentado como estrategia en las diapositivas, pero si nos vamos más abajo para hacer el resumen, no es solo cuestión de entrar y escribir el resumen, ¿no es cierto? Tengo que aplicar ciertas técnicas que me permiten, ¿qué? Construir el resumen, que el resumen que es de presentar la idea principal, las ideas secundarias, sin olvidar nada de lo que presentó en forma general el autor, respetando con nuestras propias palabras, ¿no es cierto? Eso es un resumen. Y para hacer el resumen, considerado como técnica, tengo que usar algunas estrategias. ¿Sí? Profe, solamente una y disculpe por el tiempo. De lo que siempre en toda mi vida profesional me he confundido de esto, ¿no? De las técnicas y las estrategias. En este caso, de lo que usted me hace la explicación, si yo quiero construir un mentefacto conceptual, las técnicas serían las determinar las proposiciones, porque tengo que determinar proposiciones para construir un mentefacto. Esa sería la técnica, y la estrategia sería la construcción del mentefacto. ¿Está correcto? La técnica es un poquito arriba. Entonces, la técnica sería la construcción del mentefacto. ¿Y las proposiciones? Esa es una estrategia para construir ese artefacto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, mi profe, muchas gracias. Yo voy a hacer algún resumencito de esto con ejemplos y les voy a subir en estos días y ahí les he de avisar, ¿ya? Gracias, profe, pero ya tengo claro. Muchas gracias. Gracias. Sí es confuso, ¿no? Por más que se lea, unos autores desde su punto de vista dicen una cosa y otros dicen otra cosa, pero bueno, hay que apegarse no a lo que más nos convenga, sino a lo que diga la mayoría, ¿no es cierto?, de autores. Yo voy a generar un documentito y les voy a publicar por ahí en estos días, ¿ya? Están alzando ahí la mano. Rosa Mercedes Sánchez. Sí, buenas noches. Más mi pregunta era con referencia al deber. Si vamos a trabajar en cuanto al deber con lo que usted mostró en las diapositivas acerca de las estrategias metodológicas. ¿Con este mismo que está mostrando ahí, con todas esas, o tenemos que investigar más? Raúl, creo que está apagado tu micrófono. Raúl, creo que está apagado tu micrófono. Ah, sí, gracias. Gracias, Fer. Ya, le decía, ¿no? Es justamente con estas de aquí. Si usted desea poner más las que encuentre o conozca, se lo agradecería mucho, pero esta es la base, ¿no es cierto? Recuerden que acabamos de decir que en el internet podemos buscar guías y guías con infinidad de estrategias, ¿no es cierto?, que podemos implementar en el aula, ¿ya? Entonces, si usted pone unas más, ya es cuestión de usted, pero estas son las mínimas que debemos poner ahí, indicando qué hace cada una, brevemente, qué es cada una, y al lado un caso en el que usted le podría aplicar. Nada más, ¿no es cierto? Los 4 niveles de Kevlon que tienen que ver. Los 4 niveles son la forma en que se irradia en que se irradia. En el centro va a ir la estrategia de aprendizaje. Entonces, de ahí se van a irradiar tantas ideas como tengamos aquí, ¿no es cierto? Están 8, 10. Entonces, del centro van a salir 10 bracitos, ¿no es cierto? Este es el segundo nivel. Van a salir 10 bracitos.
con cada uno de estos y una pequeñísima definición, ¿ya? Luego ahí va a salir de cada uno de esos 10 bracitos otro pequeñito, o ahí mismo, como quieran, ya depende de su creatividad también, cómo funciona. Y tal vez en ese mismo nivel o en el último nivel más hacia afuera, pues un ejemplo de cómo lo utilizarían en su práctica docente. No hay mayor complejidad, ¿sí? Entonces a esto se Muchas refiere. gracias. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿no es cierto? Y habría un hito más, ¿ok? Ya, Gracias. ya, de nada. Bien, había